Buenos días. Vamos a ver a nuestro alrededor y saludarnos. ¿Han estado en paz estos días? ¿O no? Como sabrán bien, el pastor José ahorita está en el retiro en Canadá. Y desde la siguiente semana está planeado la misión en Cuba, a la cual él asistirá. Les pedimos para todos los planes que tenemos preparado y también para buen salud de nuestro pastor. Entonces así, vamos a orar juntos. Señor, lleno de amor y de gracia, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias por habernos amado primeramente y por habernos salvado dentro de nuestros pecados. Nosotros quienes no merecíamos nada, tu amor infinito que tú nos has dado y la esperanza viva del cielo eterno, Señor, te damos gracias por eso. Señor, tú nos has comprado con tu sangre, nosotros somos de tu posesión ahora. Utilízanos conforme a tu voluntad para que por medio de nuestras vidas, Señor, solamente deseamos que tú seas glorificado. Y también te damos gracias por habernos llamado dentro de esta iglesia, donde está lleno de tu protección y de tu cuidado, donde está el suministro de tu palabra. Te damos gracias por esa gran gracia. Hasta el día cuando nos paramos ante ti, Señor, ayúdanos para que ya no vivamos para nosotros mismos, pero para solamente tu gloria. Y te pedimos que tú nos guíes en cada paso. Y también en cada obra que nosotros hagamos, Señor, fortalece nuestra carne y en nuestro espíritu para que podamos llevar bien a cabo tu obra. A todos los hermanos, si hay alguien que está pasando por alguna dificultad económica o dentro del corazón o dentro de la fe o dentro de la familia, Señor, sabemos que tú conoces el corazón y la situación de cada quien. Te pedimos que tú les fortalezcas y los consueles también. También, Señor, ayúdanos para que podamos siempre recordarte a ti, Señor, quien estás con nosotros, y ayúdanos para que podamos vivir nuestras vidas de esa manera. También guíanos siempre para que podamos vivir una vida fuerte. De vez en cuando, hay veces cuando en nuestra vida llegamos a caer, llegamos a tropezar, pero ayúdanos para que siempre podamos recordar de tu gracia y podamos levantarnos otra vez y vivir una vida ferviente dentro de ti. También en esta misma hora se está llevando a cabo el retiro en Canadá y oramos para ese retiro y también para nuestro pastor José, para todos los hermanos quienes fueron con él, y los ayudes y los fortalezcas en espíritu y en la carne. Señor, estamos aquí sentados y hemos salido ante tu palabra. Permite el consuelo y la fuerza y la sabiduría que cada quien necesita. También ayúdanos para que no solamente escuchemos y tomemos la palabra con nuestras orejas y oídos, sino podemos escucharlo teniendo nuestro corazón abierto, y todo lo que hemos aprendido podamos aplicarlo en nuestras vidas diarias. Confiamos en tus manos el tiempo desde el principio hasta el fin y oramos todo esto en el nombre del Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a buscar juntos Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1.
Desde el versículo 1 al 4, Primera de Pedro, capítulo 1. Desde el versículo 1 al 4. El pastor y yo estaremos leyendo cada versículo aparte. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3 y 4 leamos juntos. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El día de hoy vamos a meditar acerca de la esperanza viva de los expatriados. Primera de Pedro es un libro escrito por el apóstol Pedro hacia los santos salvos. Cuando Pedro escribió este libro, aproximadamente fue en el año 64 después de Cristo. Y fue durante ese tiempo donde hubo la gran persecución del emperador Nerón contra los cristianos de Roma, que se estaba extendiendo por todo el imperio romano. Y para muchos cristianos, especialmente los cristianos judíos, ellos no estaban viviendo juntos, pero estaban dispersados por todas partes. Entonces, si vemos en versículo 1, ahí salen muchas regiones en los lugares y regiones donde vivían los cristianos. Y aquí está hablando de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está llamando a los expatriados de la dispersión en estos lugares. Estas personas, teniendo el nombre, el título de ser cristianos, simplemente por esa razón están pasando por varias dificultades y persecuciones. Y él escribió esta carta para consolar y para fortalecer a esos hermanos, a esos cristianos que estaban siendo perseguidos. Por eso se puede decir que esta carta también es la carta de consuelo dado a todos los cristianos de todas las generaciones. Porque puede ser diferente la intensidad y la forma de las dificultades y los sufrimientos, pero todos quienes son cristianos sabemos que estamos pasando por estas dificultades y estos sufrimientos. Primeramente, pasando a esta carta, nos está mostrando dónde reside nuestra esperanza aún en las dificultades. Y también nos está explicando muy bien por qué el sufrimiento y la prueba son dados a los cristianos. Y también el libro de Primera de Pedro es el libro que nos enseña cómo es que debemos de vivir teniendo una buena actitud ante el sufrimiento, especialmente hacia los cristianos. Quien está escribiendo esta carta está llamándolos como expatriados de la dispersión.
La definición del diccionario de un expatriado significa una persona que deja su tierra natal y se queda o vaga por un tiempo en otro lugar. Los judíos quienes recibían y recibieron esta carta no eran personas quienes vivían en las regiones judías, pero por varias dificultades y persecuciones continuas, ellos estaban dispersados por todas las partes de la tierra y de la nación, viviendo en diferentes lugares. Ellos fueron divididos en Israel del norte y Judá del sur. Israel del norte, con la caída de Israel del norte a manos de los asirios en el año 722 antes de Cristo, ellos ah, fueron llevados por ellos, y también la caída de Ciudad de de Judá del sur a manos de Babilonia. Ellos también fueron dispersados a fuerza por tierras extranjeras. Y se le llama diáspora el significado cuando la deportación obligada y el cautiverio de los judíos por naciones poderosas. Se les llama diáspora a estas situaciones específicas de la dispersión de los judíos por todo el mundo. Aunque si ellos fueron dispersados por todas las partes del mundo, eso no fue únicamente malo. Porque antes de su dispersión, ellos estaban viviendo, centrándose en el templo en Jerusalén. Pero después de que ellos fueron forzados o obligados a salir, ellos construyeron sinagogas en los lugares donde ellos se reunían y empezaron a congregarse ahí. Por esa razón, muchas sinagogas empezaron a construir. Y luego en el futuro, sea apóstol Pablo u otros evangelistas, cuando ellos predicaron el evangelio, esto ya fue un buen base, un buen fundamento para que ellos predicasen de la palabra. Por eso si vemos en el libro de Hechos, también podemos ver las regiones en donde visitó, y las ciudades donde visita apóstol Pablo, asistió a esas regiones buscando esas sinagogas a propósito para predicar de la palabra. Y luego si vemos en Hechos capítulo 7, donde Esteban, el diácono, fue martiriado. Y todo esto provocó una gran persecución de la iglesia en esos lugares, y muchísimos cristianos se dispersaron por todas las tierras de Judea. Por eso cuando apóstol Pedro escribió esta carta, no se refería a las personas a los cristianos que estaban en esa tierra únicamente, sino estaba mandando esta carta a todos los cristianos que están dispersados y separados por todas las partes del mundo. Primeramente se les llamó expatriados o extranjeros porque ellos por razones nacionales, que ellos no están en su tierra natal, pero también espiritualmente ellos son como esos peregrinos. ¿Por qué? Porque sabemos que su hogar verdadero es en el cielo. Por eso los está llamando como expatriados, dispersados, porque este mundo es únicamente temporal, es pasajero. Y esta palabra, toda esta carta, no solamente aplica a los cristianos que recibieron estas cartas, pero también todos los cristianos que están por todas las muerte del mundo en nuestra generación, ellos también son peregrinos. Y esas personas, esos cristianos salvos, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ellos se consideraban como peregrinos. Y vamos a marcar aquí, veamos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, desde versículo 13, vamos a leer.
Antes de este versículo está hablando de los hombres de fe, de los antecesores de fe. Ahí salen Noé, y Enoc, Abraham. Refiriéndose a estas personas, versículo 13 comienza. Está hablando acerca de estos hombres de fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 16, leamos juntos. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Los pies de estas personas sí están pisando sobre la tierra de este mundo, pero sabemos que su hogar natal está en el cielo, está en lo celestial. Y porque ellos viven anhelando de ese cielo durante su vida en este mundo, ellos viven como extranjeros o peregrinos. Por eso cuando Abraham se introducía a otras personas, él se presentó como un peregrino, como un extranjero. Lo mismo para Isaac y lo mismo para Jacob. Moisés también, él se llamó Gersom. Y eso significa también extranjero, peregrino. Moisés también era una persona hebrea, pero vivió en Egipto por 40 años. Y luego otro 40 años vivió en el desierto de Madián. Y también sus últimos 40 años de vida, él está viviendo, peregrinando con los israelitas después de salir de Egipto. También los santos del Antiguo Testamento, esas personas se consideraban como peregrinos también. Y los cristianos que salen en el Nuevo Testamento, ellos se consideraban como extranjeros de la dispersión. Por eso, si podemos simplificar la vida de una persona salva, es la vida de un peregrino, ¿sí? Por eso, el día de hoy quisiéramos recibir la enseñanza acerca de los cristianos siendo peregrinos. Primeramente, teniendo una vida como la de un peregrino, uno debe recordar claramente de que sí, aunque seamos peregrinos, estamos yendo hacia una dirección ya fija y establecida. Los peregrinos quienes viven en este mundo, claro, se puede decir que ellos son peregrinos o extranjeros quienes no tienen un destino definido, sino pasan un tiempo aquí y otro tiempo allá. Pero los cristianos no son vidas pasajeras sin alguna destinación, pero nosotros somos peregrinos quienes tenemos ese destino definido. Como la palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esto no es una esperanza muerta, pero es una esperanza viva la cual poseemos. Por eso si vemos en 1 de Pedro capítulo 1, ahí dice que nosotros fuimos renacidos por medio de una esperanza viva. Cuando nosotros vamos a un funeral de alguien que ha fallecido sin ser salvo, nosotros le consolamos diciendo, estoy seguro de que él se fue a un buen lugar. Pero eso es un tipo de consuelo para las personas quienes no recibieron la salvación, porque no tienen una esperanza fija y clara hacia de su destino. Pero el destino que tienen los cristianos, nosotros tenemos una esperanza viva. Es una esperanza viva, la cual es una vida de los cristianos donde le está prometido acerca de esa vida incorruptible, esa fe limpia. Y porque está claro nuestro destino, tenemos
más que un nombre llamado, por ejemplo, extranjero, pasajero, somos peregrinos. Como hemos visto en nuestro texto principal en inglés, se le dice pilgrim, la cual se refiere a peregrino literalmente. Las personas quienes no han renacido, ellos viven considerando que esta vida de este mundo es toda. Es por esa razón quieren establecerse en este mundo, amontonándose riquezas y vivir por largo tiempo. Pero debemos recordar que nosotros los cristianos somos diferentes, ¿no? Nosotros somos personas que tenemos esa esperanza fija y viva. Y las cosas de este mundo finalmente son cosas pasajeras y temporales, las cuales se van a destruir en algún momento. Las casas también se envejecen al pasar del tiempo, al pasar del tiempo también los carros, la comida y el dinero también se desaparecen. Y hasta también nuestro cuerpo, mientras pasa el tiempo, se empieza a envejecer. Yo sé que cada quien, en algún tiempo, ustedes serán Miss Universo. La Miss México, la Miss Estados Unidos, la Miss Venezuela, no sé. Pero con el paso del tiempo, el hombre llega a envejecerse y así llega a morir y desaparece y eso es la vida. Pero aún así nosotros somos personas quienes tenemos esa esperanza viva fija. Y tenemos nuestro instinto, nuestra naturaleza de que siempre, de algún momento, vamos a regresar a nuestro hogar, a nuestro lugar natal. Escuchamos que el salmón, el pez salmón, ellos viven en el río, ellos nacen en el río y luego se van hacia el mar para vivir otra vez. Pero la naturaleza de estos peces es que ellos, aunque están viajando, viven por un rato en otro lugar, ellos corren y ellos nadan por muchísimos kilómetros a grandes distancias para finalmente regresar a ese lugar natal de donde nacieron. Porque eso es su naturaleza. Así también, nosotros los cristianos, aunque vivimos en este mundo, la naturaleza de los cristianos es que aún así tengamos nuestro corazón hacia nuestro lugar natal, la cual es el cielo, porque este mundo es una vida temporal que pasa simplemente. Debemos vivir teniendo la esperanza en el cielo. Aunque hayamos recibido la salvación, somos personas y si uno se encuentra con alguna persona que aún así tiene la esperanza fijada en este mundo, Pedro le está diciendo que con lágrimas le digo y te aconsejo. Y para esas personas quienes tienen la esperanza en este mundo, apóstol Pablo dijo que su esperanza es una lástima. Nosotros somos personas quienes tenemos la ciudadanía en el cielo, ¿verdad? Entonces, si es así, debemos de vivir buscando las cosas de arriba. Si tenemos un destino fijo y definido, si lo tenemos claro y fijo, todos los sufrimientos y las dificultades que pasamos y que nos encontremos en este mundo, podemos aguantarlo. Sí, es muy importante que primeramente tengamos ese destino definido, pero también es importante que tenemos la guía que nos puede ayudar a llegar a ese lugar. Por ejemplo, si quiero manejar de este lugar y llegar a Minnesota, ¿creen que yo podré llegar ahí sin algún GPS? Yo no soy bueno con las calles, entonces sin el GPS yo no puedo llegar a mi destino. Y aunque pueda, me va a tocar muchísimas horas, muchísimo más tiempo. Aunque tenga el destino fijo y claro, Dios es mi guía. Dios es el que me va a guiar para que pueda llegar bien allá. Sin esta guía, en nuestra vida vamos a malgastar, vamos a desperdiciar nuestras vidas porque nos enfocaremos en las cosas vanas. Pero Dios nos ha dado la guía más clara, la cual es la palabra. Vamos a buscar en Salmo 119.
Salmos 119, versículo 19. Leamos juntos. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Dice, forastero soy yo en la tierra, eso es un testimonio. Por eso lo que este forastero, esta persona necesita es los mandamientos de Dios, o sea, la palabra. Sí, aunque nuestra vida sea una vida de peregrino, pero si tenemos esa guía clara y fija, entonces podemos vivir y avanzar el viaje. Versículo 54, leamos juntos. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Si uno está de viaje pero no tiene la guía, claro, va a estar muy confundido y muy desordenado su camino, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado un destino claro y un destino fijo. Pero también la palabra de Dios es la guía que nos está enseñando y mostrando cómo podemos ir a ese lugar, a ese destino. Entonces, como podemos ver aquí, primeramente debemos leer la palabra, porque la persona que vive sostenido de la palabra no va a desperdiciar su vida, sino fortalecido en Dios va a caminar hacia adelante. Por eso si vemos en Filipenses 2:16, ahí lo que dice es que asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Cuando uno se aferra de la palabra de vida, todo lo que yo haga es todo mi corrido no es en vano ni mi trabajo será en vano. Por eso nosotros, teniendo la vida como la de un peregrino, debemos de recordar de que somos peregrinos con un destino fijo. Y segundo, siendo cristianos, peregrinos, debemos de recordar que la vida en este mundo es temporal. Y luego si vemos en Crónicas, capítulo 29, David ahí confiesa su testimonio y él se consideró como peregrino, porque este mundo es pasajero. Siendo cristianos, nosotros solamente, sí, residamos en ese lugar, pero también es un tiempo, solamente es temporal. Entonces, así cuando estamos, no estaremos temblando ni nos vamos a depender de otras cosas. Apóstol Pablo también. Así como Apóstol Pablo él ha dicho que nosotros no nos aferramos de las cosas de este mundo y hay que vivir como si vamos a perder todas estas cosas porque es pasajera. Y por esa razón nosotros, porque sabemos que este mundo es temporal, no vamos a distraernos tanto. Veamos en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 9 y 10. Leamos juntos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Primeramente, si una persona rica, aunque está poseyendo muchas esas riquezas y está jactando, está presumiendo esas cosas, está explicando la razón por la que esos ricos deben ser humillados. Aunque ellos posean de muchísimas cosas, debe reconocer que esas son cosas pasajeras, cosas vanas que son temporales y pronto van a desaparecer.
Así como marchita la flor de la hierba, o sea, se seca la flor y cae, así como eso, la riqueza es lo mismo. Las riquezas son cosas que va a volar como el águila en cualquier momento, y porque es algo muy inseguro y son cosas muy mínimas, uno no debe pensar o tomar de eso tan excesivamente, ni tomarlo como si esto fuese el todo de la vida. Si uno vive regocijándose en muchísimas cosas, su vida va a ser llevado y quitado por estas riquezas, por estas cosas en este mundo. Y luego ahora está aconsejando también al hermano que es humilde. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Al hermano que es de humilde condición, esta persona se puede referir a las personas que son, que estén socialmente, materialmente, están en una situación baja. Pero aquí le está aconsejando y consolando, diciéndole que no caiga en tanta desesperación o decepción o tanta preocupación, ¿no? Uno no debe caer en esas cosas. ¿Por qué? Porque está la identidad, una nueva identidad que Dios nos ha dado para nosotros espiritualmente. Por eso, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, así cuando se seca y marchita. Aunque uno pierda la salud, debemos de recordar que nosotros seremos resucitados y transformados por completo. Aunque sí carnalmente seamos pobres, somos personas que recibiremos esa herencia de la gloria eterna. Aunque seamos extranjeros en este mundo, somos personas quienes retenemos esa morada eterna en nosotros. Aunque seamos anónimos en este mundo, nosotros somos conocidos y honrados por Dios. Apóstol Pablo también ha dicho, si nuestra tienda cae, está bien porque está la casa de Dios, esas moradas celestiales que está esperando por nosotros. La tienda en este mundo se refiere a nuestra carne, nuestro cuerpo. Aunque nuestra carne esté en este mundo y viva en este mundo, debemos de recordar que Dios pronto nos transformará en un cuerpo tan glorioso y uno nuevo. Por eso, aunque sí en este mundo estemos en situaciones, en circunstancias muy difíciles, no debemos de estar demasiado tristes o tan preocupados y decepcionados por eso. O también, al contrario, aunque poseigamos muchísimas riquezas, uno no debe jactarse o estar orgullo de esas cosas, si uno debe saber ser humilde. Así como uno nace y llega en este mundo con las manos vacías, uno también regresará y morirá con las manos vacías. Los cristianos en este mundo sí pueden vivir estando pobres y pueden vivir siendo ricos también. Pero sea uno rico, sea uno pobre, todo está bajo la gracia de Dios. Y finalmente, porque todos son cosas temporales y pasajeras, uno debe estar agradecido del nuevo estado, de la nueva identidad que Dios nos ha llamado y dado. En 2015 tuve la oportunidad de asistir a un retiro en México. Y durante ese tiempo los jóvenes vivían en cemento, en el suelo, con un techo, y todos nuestros extremos no había paredes, estaba abierto. Y yo fui al mercado para comprar sábanas y vi que el material de lo que estaba hecho estas sábanas era muy bueno y también era muy barato. Hasta que dudé, le pusieron precio incorrecto, pero antes de que las personas notaran lo compré más rápido. Entonces compré una sábana de muy buena calidad,
en un precio muy barato. Cuando utilicé y luego me acosté en el suelo para utilizarlo, lo jalé y me lo puse, pero solamente llegó hasta la mitad de mi cuerpo. Y reconocí que era para niños esas sábanas. Por eso en ese cemento yo estando ahí acostado, estaba, o sea, tenía mucho frío, pero aún así finalmente no me entristecí, pero al contrario, nos satisfacíamos entre los hermanos, riéndonos y bromeando acerca de esto. Pero la única razón por la que pude hacer esto es que yo sabía que dentro de 3 días iba a regresar a mi casa. Y cuando regrese a mi casa, me está esperando mi cama muy cómoda y porque puedo estar en un lugar más cómodo y era temporal mis 3 días en el retiro. Por eso pude reír acerca de esto. Pero imagínense, si yo tuviese que estar ahí eternamente, claro, no estaría riéndome. Pero porque era algo muy temporal, pude reírme de eso. Así como eso, debemos de recordar, así como estamos viviendo en este mundo y es temporal y es pasajera. Vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, desde versículos 7 al 9. Versículos 7 al 9, leamos juntos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La palabra claramente dice que nosotros no hemos traído nada a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es una vida tan necia la persona que vive como si esta vida en este mundo fuese todo y aposta y le dedica todo. Sí, claro, si Dios me permite la riqueza, yo con corazón de agradecimiento lo podré recibir, ¿cierto? Pero si Dios quite estas riquezas desde mí, no debemos de sentir fracasados, ni hay razón de por qué estar tan desesperados y decepcionados por ello. Por eso, apóstol Pablo, él ha dicho que aunque cualquier situación que esté, yo sé cómo estar satisfecho de eso. Aún estando en pobreza extrema, él supo cómo estar bien. Y aún en las riquezas, él no se distraía por todo eso también. Nosotros también debemos de vivir de esa manera. Es porque es una vida pasajera, ¿sí? Nosotros en este viaje de peregrinación, claro, nos encontraremos con cosas felices, pero también hay malos tiempos también. Si cuando uno viaja por largo tiempo, claro, se enfrenta con el día, pero también se enfrenta con la noche. Cuando uno está manejando, se encontrará con subidas, pero también hay bajadas. Hay estaciones que son como primavera y como otoño, pero también debemos de soportar y aguantar como verano y el invierno. Lo mismo espiritualmente. En nuestro viaje de peregrinación dentro de la vida del cristiano, hay veces cuando uno pasará por días soleados, pero también habrá noches frías la cual uno deberá pasar por. Hay veces cuando uno debe pasar por estas nubes y a un día nublado o un lugar, a veces tiempos muy fríos extremos. Por eso si vemos el libro de Santiago, Santiago capítulo 5, hay un versículo así. Capítulo 5, versículo 13. Santiago capítulo 5, versículo 13.
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Los cristianos también, hay veces cuando ellos estarán en tiempos de sufrimiento, pero también tiempos alegres. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Está diciéndonos, ¿no? Que cuando uno padece por sufrimiento, no se desanime ni se desespere, sino ore a Dios, dependa de Dios. Y también si uno está alegre en tiempos alegres, nos está diciendo la palabra que no estemos tan invertidos en esos tiempos, sino cantemos alabanzas, regresando la gloria y la gracia hacia Dios que nos ha dado estos momentos. Porque esos momentos debemos de recordar y ser humilde, no olvidar a ser humilde, porque en cualquier momento puede regresar o podemos encontrarnos con un nuevo sufrimiento. Nos está advirtiendo a que tengamos cuidado, porque de vez en cuando Dios me da gracia y todo es bueno, me regocijo, pero luego si no tengo cuidado puedo perderme de todo. Si uno visita Cuba, Cuba es una nación muy pobre. Ellos casi no tienen mucha comida para el día, no tienen mucha electricidad, que no puede poner la comida en el refrigerador, ni tienen comida para ponerlo en el refri. Y dice que son casi como $15 la paga del día. Y cuando uno visita temporalmente es muy extremo el clima, hace mucho calor, el agua es sucia, ellos toman del agua, pero es agua sucia, por eso muchos tienen un hígado malo. Y si tienen el pan del día, lo comen, y si no, no comen. Si hay hospitales y hay médicos, pero ellos mismos tienen que pagar por esos instrumentos para todas esas cosas. Por eso y por falta de dinero uno no puede recibir ese servicio. Y cuando veo a esas familias y hablo hacia ellos acerca de la palabra, una vez cuando estoy hablando acerca del tema del cielo, sus ojos empiezan a brillar. Un lugar donde no existe ese gran calor extremo, un lugar donde ellos tienen esa esperanza viva, ellos viven en este mundo teniendo esa esperanza viva realmente. Pero nosotros, quienes vivimos en esta nación de Estados Unidos, teniendo una vida muy cómoda, donde tenemos todos los recursos que necesitamos, ¿realmente estamos esperando el cielo? Uno dirá, ah, sí, el cielo es bueno, pero aquí no está tan mal. Hay muchas veces cuando nosotros vivimos no teniendo la esperanza del cielo. Pero aunque la vida esté cómoda, nuestra situación esté cómoda, la palabra nos dice que nuestro corazón debe estar puesto en el cielo. Si ven en Talmud, no está en la Biblia, pero dice que Salomón, él pensó y dudó, quisiera que exista un objeto mágico, la cual me puedo regocijar dentro de los momentos tristes. Y uno de sus siervos le ha dado un regalo que era un anillo y en el anillo estaba inscrito que decía esto también pasará. Sin importar qué tan buenos sean los momentos, también son pasajeros. Qué tan difícil sea mi situación ahora, también son pasajeros. Por eso en los momentos más gozosos uno no debe regocijarse tan excesivamente ni estar tan sometido ahí. Y también cuando pase por algunas situaciones muy preocupantes y de aflicción, no se desespere tanto ni se desanime tan extremadamente. Siempre hay que recordar que todas estas cosas son cosas pasajeras, nuestra vida también. También la tercera enseñanza que podemos recibir por medio de esto es que sí, este camino es la de un, peregrino, pero no es un camino la cual voy solo.
La Biblia dice que la vida del cristiano, la vida del peregrino es un camino angosto, estrecho, perdón. Así como nosotros primero recibimos la salvación y así caminamos por ese camino estrecho. O sea, ¿qué significa esto? Que este camino no va a ser un camino de paz. No es un camino que muchísimas personas desean ir por. También es un camino en el cual muchísimas personas se ponen en contra y se oponen de esto y se burlan de esto. No es un camino conocido por muchos, pero hay que reconocer y recordar que esto no es un camino que uno va solo. Primeramente uno debe recordar que Dios es primeramente la persona, el ser que siempre estará con nosotros y caminará con nosotros en este camino. El creador de todo este universo, de los cielos y la tierra, el hecho de que Él mismo caminará con nosotros, ¿no les sorprende, no les asombra este hecho? Si ven el libro de Cantares 2 también dice, amado mío, vayamos juntos. Esto es el corazón de Dios hacia nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Y el Espíritu Santo nos ayuda en cada caso. Y porque Dios está conmigo, no es un camino solitario. Y también en este viaje en esta peregrinación, en este camino, hay personas quienes caminan juntamente con nosotros, quienes son nuestros colaboradores que Dios nos ha permitido estar juntos, quienes son las personas salvas, así como Dios nos ha dado la familia, miembros de la familia, donde regocijamos y estimamos mucho. También es regalo de Dios el hecho de que nosotros tengamos hijos, nuestros padres y nuestras parejas. El hecho de que Dios nos ha permitido los hermanos dentro de la iglesia para que podamos colaborar y caminar juntos en este viaje de peregrinación es el gran regalo, es un gran don y la gracia de Dios. También hay una palabra dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. De vez en cuando un hermano cercano es mejor que un familiar lejano. De vez en cuando, hay veces cuando recibimos un consuelo y fortaleza más grande de un hermano dentro de la iglesia más que un familiar en mi hogar. Porque muchísimos nosotros, no sea espiritualmente, pero carnalmente, somos inmigrantes. Somos personas que dejamos nuestra tierra natal para venir a esta nación. Que dejamos a nuestra familia y llegamos en este lugar. Somos extranjeros que vivimos en una nación extranjera, donde no compartimos el mismo idioma o cultura. Hay veces cuando también los hermanos quienes están viviendo dentro del mismo techo deben de despedirse y separarse. Y de vez en cuando nos encontramos o escuchamos situaciones donde personas despiden de sus familiares o amados de su fallecimiento. Hay que recordar que es únicamente la gracia de Dios, el hecho de que Dios nos ha dado a los hermanos y las hermanas para caminar juntos en este camino de peregrinación. Tienes a sus hermanos en su alrededor. Vean a sus caras de sus lados y repitan conmigo. Usted es el regalo por Dios. Vean a sus hermanos del lado y digan, ustedes son el regalo de Dios. El que no lo está haciendo, ¿qué pasa? ¿No lo están tomando como regalo? Eso es la verdad, ¿no creen? Ese colaborador, esa persona que está junto conmigo, caminando conmigo en este camino estrecho, debemos de animarlos, considerarlos, valorarlos, quienes teniendo la misma fe, el hecho de que existen hermanos y hermanas que tenemos y poseemos la misma fe, eso en sí es un gran consuelo, ¿no? Regresamos a 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5.
Está diciendo estas palabras a esos peregrinos que están viviendo en diferentes regiones. Capítulo 5, versículo 9. Que dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aunque estemos dentro del sufrimiento, nos está diciendo a que nos recordemos que hay muchísimos hermanos en varias regiones que están padeciendo de los mismos sufrimientos y dificultades. Hay un himno, una alabanza que me gusta mucho, que se titula El camino que recorremos. Y en el segundo verso de esa canción, las letras van así. Somos hermanos y hermanas que hemos elegido juntos este camino, personas del reino eterno del Señor, así que ayudémonos mutuamente, tomémonos de la mano y caminemos juntos por este camino. El mundo nos mira y se burla de nosotros por nuestra necedad, pero quien camine por este camino vivirá con el Señor para siempre. Nuestra vida cristiana, la vida que vivimos después de recibir la salvación, es un camino difícil, es un camino estrecho, pero hay que recordar que nunca estamos solos, sino hay alguien y siempre hay esas personas quienes están con nosotros. Dios nos ha permitido a estas personas, esos colaboradores, para que podamos caminar juntos. De vez en cuando nos hará encontrarnos con personas buenas, pero también al contrario nos hará encontrar con personas que me dañan, que me hieren. Así como la persona estando en un viaje se va a encontrar con un ladrón o con un traidor. Nos encontramos con personas inesperadas. Y de vez en cuando no hay situaciones cuando debemos despedirnos temporalmente o separarnos temporalmente con esos colaboradores. Sería tan bueno si pudiésemos caminar juntos hasta el fin, pero aunque nos separamos o aunque nos despedimos, uno debe recordar que porque todos tenemos la misma esperanza, todos nos encontraremos de nuevo. Por eso, aunque esa persona esté en mi lado o no, muchas buenas personas nos ha permitido Dios. Dios nos ha permitido estos buenos colaboradores que nos consuela, que nos da la valentía. Hay que recordar que Dios nos ha dado muchos colaboradores. En este viaje, todo lo pesado hay que dejarlo. En Hebreos capítulo 12 dice que por tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando uno está de viaje, pero está cargando muchísimas cosas, mucha carga en nosotros, se hará más difícil. Por eso todo lo que se haga tropiezo dentro de nosotros hay que dejarlo. Vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Leamos juntos. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El pecado es un estorbo en nuestra vida cristiana que nos hace caer. Entonces debemos de abstenernos del pecado y todas otras cosas que agobian y son obstáculos dentro de nuestra vida cristiana, hay que dejarlo. Tengo que deshacerme de eso para así con más fuerza podemos avanzar en este camino. Y otra cosa que podemos recordar es que este viaje de peregrinación en la cual vivimos
debemos de recordar que cada día está siendo calculado. Primera Pedro capítulo 1, veamos. Versículo 17. Primera de Pedro 1, 17. Leamos juntos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice que nuestra vida está en peregrinación. Está diciendo que es nuestro Dios Padre, la cual sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Todo este viaje de peregrinación en nuestra vida, Dios en su justicia está juzgando cada uno de nuestra obra. Y todo depende en cómo y de qué manera vivimos. A fin de cuentas, cuando regresamos a nuestro hogar, nuestra tierra natal, de todo eso se resultará diferente. La gloria será diferente. Porque Dios juzga según la obra de cada uno. Si ven el libro de Números, ahí está escrito todos los 40 años de Israel cuando ellos vivían en el desierto. Y si ven, especialmente en Números capítulo 1, hay un censo de cada tribu que fue tomado. Y luego después de todo esto, después de 40 años, en capítulo 26, hicieron el segundo censo. Entonces, el primer censo que ellos hicieron, la razón por la que hicieron fue para prepararse para la guerra. Y en el capítulo 26, el segundo censo que ellos hicieron era para calcular el número de cada tribu para que pudieran dispersar y separarse la tierra conforme el tribu. Y sorprendentemente, a lo largo de esos 40 años, la comparación del primer y del segundo censo, el número, la cantidad de cada tribu fue muy diferente. Por ejemplo, el tercer tribu más grande fue la tribu de Simeón. Pero durante esos 40 años después, dentro de esa tribu, muchísimas personas llegaron a morir por sus pecados. Por eso, aunque ellos tomaron el tercer lugar de gran número en el primer censo, en el segundo censo ellos cayeron en el último lugar. Y en el libro de Josué, después de la guerra, ellos distribuían la guerra conforme a la población de cada tribu. Fue la tribu de Simeón la cual recibió la tierra mala. Y si ven en el mapa, parece que la tierra de Judea estaba así como circular y Simeón tomó su tierra casi en el centro, rodeado por todos, que luego ellos fueron llevados y absorbidos por otras tribus. ¿Cómo es que ellos obtuvieron una tierra no muy buena? Es porque durante esos 40 años hasta hacer el segundo censo, muchísimas personas no vivían de una manera correcta, especialmente si ven en Números capítulo 26, por su adulterio, por esos pecados, muchísimas personas llegaron a morir. Por eso, dentro de la tierra de Canaán, ellos llegaron a recibir su porción de tierra, la cual no era tan buena. La tierra de Canaán es el símbolo del cielo. Entonces, todo depende en cómo nosotros vivimos en el desierto, cómo nosotros vivimos en esta vida, la cual dependerá de nuestra gloria, nuestra recompensa que recibiremos por Dios. Porque el Dios que juzga a cada uno conforme a la obra, a sus obras, es un Dios muy estricto. Por eso nosotros debemos estar muy despiertos durante estos tiempos.
Por eso cada día que vivimos durante este mundo, cada día está relacionado y conectado a la gloria y recompensa que recibiremos en el cielo. Por eso la palabra nos dice que hay que recordar de todo esto. Hubo un misionero muy famoso y reconocido que nació en los 1800 llamado C.T. Studd. Y C.T. Studd, con la misión internacional que él construyó una fundación, también está relacionado con nuestra congregación. C.T. Studd, cuando él nació en una familia ya muy rica y también era muy bueno en los deportes. Era un campeón de cricket en la Universidad de Cambridge. Él tenía futuro seguro y un ingreso muy seguro. Pero un día, después de asistir a una reunión universitaria y oír predicar a D.L. Moody, decidió vivir para el Evangelio y se marchó. Se marchó a China para vivir como misionero y trabajó ahí por durante 10 años como un evangelista extranjero, pero por motivos de salud regresó a Inglaterra. Y luego en su vida fue a viajar a África y también a India. Y teniendo una salud no tan buena, él fue a Congo, en África, y él estaba pues evangelizando y una persona le hizo una pregunta. En el momento de su envío, alguien le dijo, ¿no crees que es un sacrificio renunciar a tu futuro seguro y a todo tu dinero y marcharte? Ya es un gran envío. Él dijo unas palabras muy grandes, la cual son muy conocidos para los cristianos el día de hoy. En su testimonio es un poema que se llama Solo una vida. No les voy a leer todo, sino algunas partes. Dice, dos pequeñas líneas escuché un día, viajando por el atrejado camino de la vida, trayendo convicción a mi corazón y de mi mente no se apartaría. Solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo perdurará. Cuando este mundo brillante me tiente mucho, cuando Satanás quisiera obtener una victoria, cuando él yo quisiera salirse con la suya, entonces ayúdame, Señor, con alegría a decir, solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo perdurará. Dame, Padre, un propósito profundo, en alegría o tristeza, para guardar tu palabra, fiel y verdadero, sea cual sea la lucha, agradándote en mi vida diaria. Solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo perdurará. Solo una vida, sí, solo una. Ahora déjame decir, hágase tu voluntad. Y cuando al fin escuche la llamada, sé que diré, valió la pena. Solo una vida, pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo perdurará. Estas son las palabras o el poema que él ha dicho. Sí, nuestra vida es temporal y es una vida muy corta, pero en este tiempo muy corto estamos dejando algo que perdurará, que durará para siempre.
Y en este viaje tan corto, muchas personas pasan enfrente de nosotros. Nos encontramos con personas que nos ayudan, quienes son ayuda a nosotros, pero también nos encontraremos con personas quienes necesitan de nuestra ayuda. Entonces, a esas personas debemos de guiarlos y es ayudarlos, y eso es la manera que Dios ha dado. Si ven en San Lucas capítulo 10, está hablando acerca de un buen samaritano, la cual ayudó a una persona que se encontró con un ladrón. Y ese buen samaritano se encontró con ese ladrón mientras esa persona estaba en su viaje también. Y con vino y con aceite, él curó de sus heridas y fue responsable de esa persona herida hasta el fin. Nosotros también, mientras vivimos en este mundo corto, nos encontramos con personas que están yendo hacia la muerte, pero nosotros tenemos ese evangelio. Así como el Leví, el sacerdote, ellos ignoraron de estas personas, sino siendo como ese buen samaritano, uno debe reconocer su problema, ayudarle, nosotros también rescatar estas almas perdidas, salvarles. Y así, cuando nosotros nos encontramos con ellos en el cielo eterno, ellos nos darán la bienvenida a nuestra morada eterna. En San Lucas 16, capítulo 9, ahí dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Con todas las cosas que Dios os ha encomendado, utilizando esas cosas cuando nosotros hacemos nuestra obra de salvar las almas perdidas, traerlos de vuelta hacia Dios, dice que nosotros recibiremos, seremos recibidos en esas moradas eternas. Y sexto, hay que recordar que este viaje también tiene su fin. Nuestra peregrinación, este camino, ciertamente terminará. Ustedes han viajado a Kentucky, vamos varias veces. ¿Cuántas horas tarda de aquí? Como casi 7 horas. Yo también desde Washington toma como 7 horas para viajar hacia Kentucky. Y creo que al año mínimo 10 veces voy. Y cada vez que toco y pongo en el GPS para ir, si dice 7 horas y media, y siempre digo, ¿cuándo voy a llegar? ¿Llegaré bien? Al principio dice que hay cientos de millas que tengo que manejar, pero al pasar el tiempo se empieza a disminuir esa cantidad también. Y cuando alguien me llama y me dice, ¿a cuánto le falta para llegar? Uno me dirá, me falta 7 horas. Y luego después de algunas horas me llama otra vez y luego le digo, solo me faltan 5 horas. Y luego 3 horas me faltan media hora. Y luego digo, llego en 10 minutos. Aunque parezca largo el viaje, la distancia, pero al pensar no es tan largo y pasa el tiempo. Así, nuestra vida de 70 80 años parece muy largo, pero hay que recordar que también ciertamente vendrá su fin. Y también vivir 70 80 años no está garantizado, ni está tan garantizado en nuestro día de mañana. Pero porque es un viaje que tiene su fin, por eso debemos de ser constantes. Es necesario a que tengamos la paciencia y saber aguantar para que no nos rindamos a medias. Y también sabemos que al final de este viaje nos encontraremos con todos los cristianos.
Si ven 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, ahí dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y luego está hablando de esa reunión con Él, que finalmente nos reuniremos con todos. En el cielo veremos a Enoch, veremos a Noé, a David, a Daniel, a David y a todos. Y en ese lugar vamos a llegar a compartir testimonio acerca del viaje personal de cada quien, la peregrinación de cada quien y la experiencia que ellos pasaron. Y así vamos a tener comunión acerca de Dios de Pablo, Dios de Pedro, Dios de Timoteo. Y así alabaremos a Dios juntos. Y no solamente eso, también a todos los antecesores de la fe. Nos encontraremos a Policarpo, a Martín Lutero, a Moody o a Spurgeon, a C.T. Studd. Nos encontraremos a todos ellos también. Compartiremos todos esos momentos donde sufrimos y nuestras experiencias y nuestros consuelos que hemos recibido. Y también hay muchísimos hermanos y cristianos quienes fueron con el Señor antes que nosotros. Sí, claro, estamos separados ahorita por un momento, pero prontamente nos encontraremos y nos reuniremos otra vez. Apóstol Pablo, él también ha dicho que él está de vida y muerte, así de tanto su deseo del cielo es demasiado grande. Nosotros también deseamos ver a nuestros amados y estas personas, pero más que nada debemos de tener deseo de querer ver a nuestro Dios que está en el cielo. Y ciertamente vendrá ese día en la cual encontraremos con el Señor, lo veremos cara a cara. Así que ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora reconozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Una vez visité el Museo de la Biblia y había un espejo hecho de cobre. No son los espejos que vemos estos días y que utilizamos. Es un espejo hecho de cobre y por eso no hay mucho reflejo. Como solamente se puede ver la sombra de nosotros. Pero durante ese tiempo, hace muchísimo tiempo, ese fue el tipo de espejo. Por eso la Biblia dice que ahora vemos por espejo. Ese borroso. Espejo borroso en ese tiempo, pero cuando estemos delante del Señor lo veremos cara a cara. Y todas nuestras dudas, todas nuestras curiosidades en ese día se resolverán y tendremos el conocimiento perfecto. Debemos de esperar en ese día, la cual nos encontraremos con el Señor. Busquemos el libro de Job 19. Job 19, versículo 27. Job capítulo 19, versículo 27. Versículo 25 al 27. Leamos juntos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job también ha dicho, en mi carne he de ver a Dios.
Y no lo veré como un desconocido. El Señor nos recibirá. Él secará todas nuestras lágrimas que hemos derramado. Y ante el Señor Él estará su elogio y su consuelo diciendo, bien, buen siervo y fiel. Pero hasta que llegue ese día debemos de seguir en este viaje. Y hay otro ejemplo. ¿Conocen el presidente Roosevelt? Dice que un día este presidente Roosevelt, él fue a África a cazar. Se subió a un barco muy grande y fue a África y después de su casa regresó a casa, ¿no? Y cuando él subió otra vez al barco de África, muchísimas personas lo estaban dando la bienvenida, aplaudiéndole. Y en su barco, él fue recibido en el cuarto más lujoso y todas las personas les daba interés y les hablaba. Pero al mismo tiempo había otra persona que subió al barco ya, y él era un misionero ya de mucha edad, quien usó toda su vida dedicándose a la misión en África, evangelizando, donde sus hijos ya estaban ya grandes, ya estaban separados hacia él, su esposa ya había fallecido, él estaba enfermo en mucha edad y con su cuerpo cansancio se subió al barco. Nadie le llamó el interés, nadie le dio el aplauso. Y cuando al final de cuentas regresó a San Francisco, muchísimas personas aplaudieron al presidente Roosevelt. Le tocaron la campana, le aplaudieron, le gritaron. Pero otra vez, no había ni una sola persona que le estaba dándole la bienvenida o que le estaba esperando a este misionero. Él, muy solitariamente, regresó a su casa y oró. Oró al Señor y él dijo, y en su oración, él dijo, Señor, no es que quiera yo quejarme, pero es que no entiendo. Yo entregué mi vida para ti en África, pero parece que a nadie le importa. No había nadie que me recibía, nadie que me consolaba, que me regresé a casa. Señor, no entiendo. Pero dice que en su oración él recibió ese tipo de sentimiento de que Dios le estaba hablando hacia él con su mano hacia su espalda y le dijo, misionero, aún no estás en casa. Significa que él no ha llegado a su casa aún. O sea, después de que toda su vida concluya y termine, cuando su viaje concluya, él regresará a Dios y ahí verá a Dios cara a cara y ahí Dios le secará cada lágrima. Le dirá, bien has hecho, buen siervo y fiel. Recibirá ese gran elogio y aplauso desde Dios mismo. Nosotros estando en este mundo temporal, somos peregrinos cristianos quienes vivimos en este mundo para esa morada eterna que nos espera. Hasta que lleguemos a nuestra morada eterna, nuestro hogar, la cual es el cielo, espero que podamos ser constantes y perseverantes en este camino y aguantando todas las aflicciones y podamos concluirlo bien. Vamos a terminar con la oración. Querido Señor, lleno de amor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por ser misericordioso con nosotros, habernos, por haber muerto en la cruz por nosotros. Señor, te agradecemos
por toda la gracia que tú nos das y que también el hecho de que tú caminas con nosotros, guiándonos en cada paso. Te damos gracias por habernos permitido la iglesia, los hermanos que están junto con nosotros, el hecho de que tengamos la oportunidad para servirte a ti, cual eres la iglesia, la cabeza de este lugar. Señor, hasta que venga el día en el cual estaremos parados ante ti, ayúdanos para que podamos vivir fielmente, para que podamos escuchar esas palabras desde ti diciendo, bien, has hecho, buen siervo y fiel. Señor, te pedimos que sostenga nuestras vidas y que aferres de nosotros para que nosotros podamos encontrarnos en ti en este día. Señor, protege los pasos de nuestro pastor José para que todos los planes de ese retiro en Canadá puedan concluirse bien y pueda regresar con bien a casa. También, Señor, te pedimos que tú nos ayudes y estés con el retiro de pastores que se llevará a cabo en Cuba desde el día de mañana, que en todos los planes que tenemos preparados se puede llevar bien a cabo. Todos los planes que tenemos para el resto del día, también oramos para que todo esto, solamente tu voluntad, sea cumplido. Y oramos todo esto en nombre del Señor Jesús, quien siempre nos ama. Amén.